Buenas tardes, ¿cómo están? Lamentablemente no hemos podido tener estas 2 semanas clases, por lo que voy a dejarles grabada la clase de esta semana, que consiste en comentar la primera lectura que ustedes tenían que haberla hecho en las semanas anteriores y con la cual ustedes pudieron relacionar la película con las variables culturales. Por favor, escriban el párrafo. Yo pido que escriban un párrafo y les suban con las indicaciones que les voy a dar al final de esta clase al EVA hasta el domingo a las 11:59. Igual, ustedes pueden seguir subiendo los grupos que todavía no han subido el TikTok con las escenas que eligieron de la película hasta el domingo a las 11:59, porque la próxima semana, en la primera hora, revisaremos otras 2 lecturas que les acabo de subir al EVA, y en la segunda hora, pues les tomaré el parcial. Así que, por favor, preparen esas 2 lecturas, suban los grupos que todavía no han subido el TikTok, y también suban el párrafo que tienen que escribir para la clase de hoy día. Entonces, revisemos la lectura que estaba pendiente, que es de la profesora González. Como ustedes pudieron ver en la lectura, estaba ya subrayado. De esos subrayados yo he tomado algunas preguntas para el parcial. Repito, el parcial es la próxima semana, terminamos el parcial, yo hasta el viernes debo pasar notas, por lo que, por favor, suban este domingo los trabajos pendientes para yo poder el día martes, después de su examen, subir las notas. La lectura comienza con una introducción sobre lo que es cultura. Nosotros ya habíamos decidido o definido o nos habíamos puesto de acuerdo que cultura era el conjunto de estrategias que un grupo determinado usa para adaptarse a la sociedad. Esa cultura obviamente no nace del día a la mañana, es a través de una herencia de generaciones que estos grupos se demoran para ir generando estas estrategias, como puede ser el idioma, la vestimenta, etc. Es muy interesante ver que la profesora ha determinado una pirámide en donde existen 3 niveles de desarrollo al cual los seres humanos pertenecemos. La base está dada por esa naturaleza humana, y tendríamos que ponerle una base de la base, que es nuestra existencia como seres, como cualquier otro ser. Esa base que estaría digamos, por debajo de la naturaleza humana, los griegos le llamaban ontos, es decir, el ser. Nosotros somos, o ente, ¿no es cierto? Nosotros somos seres, y como cualquier otro ser, respondemos a las leyes de la naturaleza. Es decir, si yo me caigo, pues la ley de la gravedad actúa en mí como sobre cualquier otro ser. El querer nosotros negar esas leyes o pensar que esas leyes son el resultado de la convención humana o de la voluntad humana es algo que no es correcto. Sí, no es correcto. Y nosotros no podemos tolerar posiciones que vayan contra elementos, en este caso, naturales y que están dados por la ciencia. Por más que nos quieran argumentar que son construcciones sociales, pues esas construcciones sociales se hacen sobre estas 2 bases que serían el ser y la naturaleza humana, como vamos a ver adelante. Entonces, está muy bien para memes que los terraplanistas, ¿no es cierto? O estas ideas metafísicas de que puedo atravesar la pared, no sé. Pero ya académicamente nosotros no podemos tolerar ese tipo de posiciones, sino que las debemos denunciar, responder con argumentos y no permitir en lo posible que eso pueda afectar, ¿no es cierto?, a las mentes, a las posiciones académicas en nuestra universidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una base de ser al cual pertenecemos todos, una base de naturaleza humana, que es lo que llamábamos el bios, el zoo de los griegos, ¿no es cierto? Es decir, somos tan animales como cualquier otro animal, pertenecemos a la biología como cualquier otro ser vivo,
y por lo tanto respondemos a procesos científicos del área de la biología, de la medicina, de la fisiología, de la química, y no tenemos ninguna razón para pensar que esos procesos sean fruto de la convención, como les decía antes. No podemos nosotros creernos distintos en ese sentido de los animales. Somos un animal más de los 5 tipos de primates grandes que son los chimpancés. Nosotros somos un tipo de chimpancé más y por lo tanto tenemos los mismos recursos que cualquier otro chimpancé en principio, ¿no? Que luego se anulan por la cultura que vamos a ver más adelante, pero los tenemos de nacimiento. Nosotros tenemos las mismas pulsiones, las mismas posibilidades de defendernos naturalmente gracias a los instintos que hemos heredado a través de este proceso natural biológico al cual pertenecemos que se llama evolución. Entonces, no contamos, digamos así, con posibilidades de creer que porque yo soy humano no voy a responder a estos instintos o no voy a poder entender mi biología y fisiología de manera objetiva. No son construcciones tampoco voluntarias ni sociales que se pueden hacer sobre estas bases del ser y de lo biológico, pero que no los podemos negar. De tal manera que nosotros no vamos a tolerar, no vamos a respetar ningún tipo de posición que vaya contra las ciencias biológicas, fisiológicas, al menos en estas estructuras básicas. Sobre estos elementos del ser y de la naturaleza humana, se puede entender una construcción que sí depende de una voluntad, pero no una voluntad individual o personal, sino una voluntad colectiva que es la cultura. La cultura está determinada por un proceso histórico de constante adaptación a la geografía, adaptación a otros en relación con otros grupos, de adaptación hacia interno con las relaciones internas de sus miembros. Entonces, los elementos culturales sí son evolutivos, pero nosotros como individuos los heredamos y aportamos nuestro granito de arena, pero no más allá. Es decir, no los podemos cambiar de un día al otro, ni puede realizarse un proceso individual para cambiar la cultura. Aunque existan personas que pueden llamarse como el primero que, por ejemplo, Rosa Parker en Estados Unidos, cuando ella no acepta entregar su asiento en el bus, ella es la primera mujer que se opone claramente y atrás de ella todo un movimiento de afroascendientes que en Estados Unidos van a construir, ¿no es cierto?, leyes, normas nuevas para ese entorno en donde se respeten sus derechos. Obviamente, eso sí, pero es un movimiento que venía desde hace muchos años atrás, donde ella solo representa la punta del iceberg cuando ella se niega a ceder el asiento en el bus a una persona blanca que le exigía porque estaba cansada y ella no entendía por qué tenía que darle el asiento. Entonces, fíjense cómo estos elementos culturales no le pertenecen a un individuo, son colectivos y los tenemos básicamente desde el vientre de nuestra madre, porque si yo nazco en México, desde el vientre ya voy a tener horarios determinados, seguramente muy distintos a la de una persona rusa, y también los sabores. Es decir, en México ustedes saben, el picante, el chile, está en muchas comidas, y por lo tanto el bebé ya se va preparando para lo que va a ser sus desarrollos culturales, que son distintos a los de otros lugares. Entonces, la cultura sí es volitiva, pero son procesos históricos y esos procesos históricos están determinados por grandes colectividades. Sobre este nivel de la cultura surge la personalidad como algo específicamente individual y que yo puedo de alguna manera también entenderme como único. Y en ese sentido, nadie es igual a otra persona. A pesar de pertenecer a la misma cultura, podemos tener un desarrollo individual. Los griegos le llamaban a eso logos, mientras que a la cultura le llamaban polis, usaban el término polis,
Para la individual le llamaban logos en el sentido, o persona, ¿no es cierto?, en el sentido de individualidad y la construcción de sentido. Logos en español quiere decir sentido, la construcción de sentido a lo que yo estoy realizando, a lo que yo estoy proyectando con mi vida. Entonces, tenemos esta pirámide y podemos encontrar la cultura como entre la naturaleza humana y la personalidad que tenemos cada uno de nosotros. Dentro de para los procesos culturales y de personalidad, nosotros tenemos actitudes también interesantes. Por ejemplo, ante la cultura, nosotros no podemos tolerar otra cultura. No, no. Las culturas se deben respetar entre sí, porque la tolerancia es un ejercicio que se realiza cuando la otra persona o el otro o un grupo determinado está en un error. Entonces yo al usar el término tolerar, estoy suponiendo que está rompiendo algunas de las leyes, ya sean de la ciencia o leyes sociales, o está yendo contra una tradición en una cultura determinada, en una geografía determinada, y yo por alguna razón determino esa actitud de tolerancia, es decir, aceptar que está mal, y esa buena razón tiene que estar muy clara y determinada normalmente en las leyes. Por ejemplo, el Ecuador ha determinado tolerar el aborto en caso de violación. ¿Qué quiere decir eso? No que está respetando el aborto en caso de violación, sino que está asumiendo que el aborto, que por sí mismo no está contemplada en la Constitución, pues la Constitución manda cuidar, respetar la vida desde la concepción. A pesar de ir contra esa norma, se decide tolerar en ese caso determinado de la violación y darle no solamente un respeto, perdón, una tolerancia pasiva, sino una tolerancia activa para que esa mujer, si decide abortar, pueda acercarse a un subcentro de salud, a un hospital y pueda recibir el acompañamiento necesario para realizar su aborto. Entonces, yo tolero personas o grupos cuando hay una muy buena razón para hacerlo. Si falta la buena razón, si no hay una buena razón, no debo tolerar ningún tipo de actitud que está equivocada, y más aún si eso implica el menosprecio o la disminución o la suspensión de un derecho colectivo o personal. De esta manera, entonces nosotros, en frente a la cultura, lo que vamos a hacer es un respeto que también puede ser activo o pasivo, ¿sí? Siempre y cuando no se rompan leyes, convenios, derechos humanos, costumbres. Y si por alguna razón eso sucede, yo tengo que buscar la alternativa de tolerarlo si es que hay una muy buena razón. Si es que no hay una buena razón, no tolero. Tengo que denunciarlo. No puedo tener una actitud pasiva. Tengo que buscar una actitud activa que le permita al otro corregirse, cesar en el acto o el pensamiento que está manifestando un tipo de discriminación, de exclusión del otro. Por poner un ejemplo también, puedo tolerar a los niños que están aprendiendo porque justamente están en una etapa de aprendizaje, y ahí funciona la tolerancia porque tengo una muy buena razón. ¿Cuál es? Que están aprendiendo. Pero una vez adultos, yo no puedo tolerar acciones o situaciones que tienen que ya estar educadas en las personas. Entonces, ojo con esta pirámide porque nos va a servir para lo que vamos a tener que escribir para este domingo a las 11:59. La profesora González en su tesis, ¿no es cierto?, nos da una idea de lo que es la inculturación. Como les decía, es aquel proceso en que nosotros vamos a ir cambiando nuestras herramientas instintivas naturales por herramientas culturales. Eso ocurre o termina de ocurrir más o menos a los 2 o 3 años de edad. Recuerden que al 1 año ya podemos hablar, caminar, y vamos a comenzar a dejar de lado lo instintivo para comenzar a manejar herramientas más bien culturales. La cultura no es individual, ya le decíamos, es una cuestión colectiva, es adaptativa y es fuertemente simbólica, de tal manera que nosotros cuando hablamos de luchas culturales, estamos hablando de luchas simbólicas. Muchas personas no entienden, por ejemplo, la importancia de una lucha como, por ejemplo,
el lenguaje inclusivo de usar un género neutro para referirse a las personas en general. ¿Por qué? Porque es simbólico de una lucha constante para frenar el sinnúmero de violencia o de actos de violencia que sufren personas, por ejemplo, de género no binario. Sin embargo, creen que es una cuestión solamente de gramática o cuestión que hay que preguntarle a la Real Academia, pues no están entendiendo que la cultura no es normas ortográficas, sino es completamente simbólica. Y eso representa mucha lucha y mucho sufrimiento atrás de esta, por ejemplo, del que le llaman lenguaje inclusivo. Todos los elementos culturales están relacionados entre sí, de tal manera que puedan armarse como estrategias para adaptarse. Estos conceptos, por favor, ténganlos en cuenta en el sentido de que, por ejemplo, la subcultura es un grupo de personas que dentro de una cultura puedan comenzar a tener estrategias distintas a las de la cultura hegemónica. Sin embargo, una subcultura no entra en conflicto necesariamente con la cultura hegemónica, como ha sido el caso de la cultura latinoamericana, que en principio fue una subcultura de la cultura occidental y hoy en día ya se ha independizado y que no necesariamente fue una, un movimiento dentro de la cultura occidental que esté en contra de la cultura hegemónica, sino que fue más bien creándose de manera independiente. Eso no quiere decir que políticamente hablando sí existieron un sinnúmero de luchas para la libertad, luchas para la independencia, etcétera, etcétera. Y continuamos en un proceso de descolonización porque nuestra mente, nuestras estructuras políticas y legales siguen siendo muy coloniales a veces y seguiremos esa lucha. Pero en términos culturales, la cultura latinoamericana brota o se desarrolla a partir de una subcultura que es la latinoamericana dentro de la cultura general que era la cultura occidental. Las contraculturas son esas subculturas que definitivamente se contraponen contra la cultura hegemónica y requieren entonces un sinnúmero de manifestaciones que les permite autodeterminarse como contrarias y lo van a criticar. Como decíamos el ejemplo de las culturas de género. En las culturas de género se contrapone contra la cultura hegemónica porque la cultura hegemónica manifiesta constantemente una discriminación estructural contra las personas de géneros no binarios o de géneros distintos al de masculino y femenino que se proclaman como únicos desde la cultura hegemónica. Ustedes habrán encontrado también el término de etnocentrismo. Habíamos nosotros hablado del término hiperculturalidad. El hiperculturalismo como aquello donde una cultura se impone hacia otra cultura externa para eliminarla, para adaptarla a sí mismo o para negarla, ¿no? Entonces, hacia adentro de una cultura, el etnocentrismo, en cambio, se cierra al conocimiento de otras culturas y busca cerrándose, mantenerse con sus valores, con sus principios propios. Es muy interesante que en la lectura ustedes también, la autora hace una introducción a las variables culturales. Por ejemplo, ella comienza a hablar de qué elementos culturales, cuáles son los ejes, los factores básicos de una cultura y cómo podemos nosotros crear un lenguaje, una comunicación efectiva intercultural en el sentido nacional. Entonces, ella va a analizar las investigaciones que se han realizado en algunos países sobre estas variables pero en el ámbito de culturas nacionales, es decir, está tratando de englobar culturas como la brasileña, la mexicana, la norteamericana, la europea, y ahí ustedes van a ver, lo habrán leído, ¿no es cierto?, un sinnúmero de ejemplos donde hay esas distinciones en base a la investigación de las diferentes variables culturales. Estas variables culturales a nosotros nos pueden servir no solo para términos culturales nacionales, sino para culturas de género, culturas étnicas, culturas etarias, culturas de discapacidad, etc. Por ejemplo, culturas étnicas. Una variable cultural como el de la percepción del tiempo puede estar determinada de tal manera que cuando yo a una persona
mestiza le digo, muéstrame el futuro, me va a señalar hacia adelante. Mientras que si yo le digo a una persona de la cultura mestiza, indígena, en el Ecuador, que me muestre el futuro, me va a señalar hacia atrás. ¿Por qué? Porque el futuro para ellos es algo que no se sabe, que no se sabe qué va a pasar y por lo tanto no lo puedo ver, mientras que el pasado está a mi vista y por eso señalo el pasado hacia el frente. Esa concepción del tiempo étnicamente varía y tiene mucha lógica el pensamiento de poner el futuro a la espalda donde no lo puedo ver, pero sí al pasado al frente y cómo el futuro se va, viene del pasado hacia adelante y no al revés. ¿Qué elementos de la cultura señala la autora? El elemento, por ejemplo, del idioma. No sé, les dejo una pregunta a ustedes como, por ejemplo, ¿se puede traducir todo de un idioma a otro? ¿Hay algo del idioma original que no se pueda traducir a otro idioma distinto y sea necesario que la otra persona tenga que vivir o convivir dentro de la cultura original para poder hacer la traducción? ¿O si se puede traducir simplemente todo de un idioma a otro? Nos pone algunos ejemplos un tanto graciosos, ¿no es cierto? Como el Flying Leather o Bimbo en su momento dado. La comunicación no verbal es muy importante. A veces decimos más con nuestros gestos que con las palabras. Pudiéramos malentender, por ejemplo, cuando una persona del oriental comience a mover la cabeza así cuando yo le esté explicando algo. Y es que esa negación corporal significa, no lo puedo creer, no puede ser así, en el sentido de estoy siguiendo lo que tú dices, que es algo que no me lo voy a perder, es decir, pero para nosotros sería como que estuviera negando lo que estoy diciendo. Para nosotros, en nuestro lenguaje corporal, cuando alguien está hablando, contándonos algo, en cambio, afirmamos para decir, sí, te sigo, sí entiendo, continúa, ¿no? Entonces, el lenguaje corporal también varía de países, de naciones, pero también de género, de etnias, de, como decíamos, de etarias, etcétera. Las costumbres marcan distinciones como, por ejemplo, cuando los hombres en Moscú cierran un trato, pues se dan un beso en la boca y los políticos hacen lo mismo. Han existido casos en el políticos de Occidente que van a Rusia se asombran de que luego que firman un convenio, él, un representante de Rusia, le dé un beso en la boca. Hay asimismo hablar de creencias religiosas y éticas, no se diga, es decir, ahí ponen el ejemplo de cómo se adapta McDonald's a Marruecos, los estereotipos que funcionan en una u otra cultura, los valores, no es que son distintos los valores de una cultura a otra cultura, sino que la jerarquización cambia, mientras que para nosotros la familia ocupa uno de los valores jerárquicamente altos. Para otras culturas, el trabajo está sobre el valor de la familia. Entonces, las decisiones las van tomando en base a esas jerarquías, no porque tengan valores distintos. En realidad, todas las culturas valoramos los mismos elementos, sino que los jerarquizamos de manera distinta. Además de que esta jerarquización y los valores no son estáticos, van cambiando con el tiempo y no solo los valores, sino todas las culturas. Es un error pensar que una cultura deba detenerse en el tiempo y mantener esas costumbres, como nosotros queremos folclorizar a nuestras comunidades indígenas. Y las presionamos a través del turismo, por ejemplo. Cuando alguien va a Misahuallí los fines de semana, va a darse cuenta que están los miembros de las comunidades indígenas, muchos de ellos vestidos con trajes tradicionales. Pero cuando el turista se va, ya es domingo tarde o lunes, pues regresan a su jean, a su camiseta, que es con lo que ellos viven normalmente en su comunidad. Y no les podemos acusar de hipócritas o algo así, sino que simplemente están respondiendo a nuestra presión de querer ver indígenas vestidos de esa manera y por eso, para poder ellos vender sus artesanías, lo hacen de esa forma. No porque su cultura se haya quedado estancada en el tiempo y peor que nosotros queramos que se mantenga eso y querramos ver como alguno de los protagonistas de las últimas elecciones decía que quieren ver a los indígenas en los árboles y que no tengan, porque no tienen necesidad de aprender a leer. Eso es una actitud totalmente estática o una visión de las culturas totalmente estáticas que no es correcta.
Habíamos hablado de la conciencia del tiempo, los gustos y preferencias obviamente son distintos y pueden surgir muchos problemas si no tengo en cuenta todos estos elementos para cuando tengamos relaciones interculturales. Para eso, para evitar el incremento de los costes operativos en estas relaciones, la autora plantea que deberíamos invertir en el asesoramiento de un experto. En Ecuador tendríamos que tener esos expertos que nos iban de puente entre las diferentes culturas cuando sea necesario. Por ejemplo, en juicios donde ciertas culturas estén en contraposición, requerimos de un experto que sirva de puente para realizar eso. Y ahí es cuando nosotros entramos al caso que yo necesito que ustedes puedan eh, pensarlo y escribirlo en un párrafo. Para este ejercicio, ¿no es cierto? Para este ejercicio, quiero que escuchen muy bien el caso que les voy a contar, y ustedes escriban un párrafo argumentativo y lo suban a Leva hasta el domingo a las 11:59. El caso me lo contó la fiscal, una fiscal que mm, estuvo al tanto del caso, y era una joven que denunció violación en la fiscalía. Ella argumentaba que fue violada por su tío, porque la misma comunidad indígena a la que ella pertenecía cuando ella era niña, 13, 14 años, le entregó al tío como pareja. Entonces ella se quedó con el tío durante unos años y luego se escapó, estudió, vino a Quito a la universidad, y una vez en Quito ella dice que concientizó su relación y se dio cuenta que fue violada por el tío. Ella, antes de venir a Quito, no estaba consciente de esta situación, y por eso es que se acerca ahora a la fiscalía y le dice: mire, yo fui entregada a mi tío cuando tenía menos de 14 años y tuve relaciones sexuales no consentidas, porque así declara la ley del Ecuador, la constitución del país, el Código Penal del Ecuador, y entonces es un caso de violación. El fiscal ordena la prisión del tío y pasa al juez del caso. El juez, cuando está revisando el caso, recibe a la comunidad indígena que viene a Quito, incluyendo la familia de la misma chica, que plantean en cambio que no es violación para su comunidad, que la entrega de su eh, hija al tío es una tradición cultural y que se la debe respetar, y que para ello en ningún momento sería un caso de violación. Como les decía, se requieren expertos que puedan entender la cosmovisión, la cultura, en este caso del pueblo amazónico indígena, y la cultura mestiza y la cultura internacional de los derechos humanos, por ejemplo, de los derechos de los niños y niñas para poder elegir o para poder determinar o consentir una relación sexual y llegar como a esos diálogos interculturales. El juez escuchó a la comunidad y decidió abstenerse del caso por cuanto considera, en base a la Constitución de la República, que es un caso de justicia indígena y por lo tanto no es competente. Dejó en libertad al tío y él no se declara no competente para este caso. Yo quiero que ustedes me propongan una forma de resolver esta situación que, a mi manera de ver, no fue resuelta por el juez. Fue, de alguna manera, él se excusa, pero no llega a una solución. Y entonces escriban un párrafo en donde propongan una alternativa para velar por los derechos de los niños, porque el Ecuador es un país firmante de varios tratados internacionales que sostienen que los niños tienen derecho, y ese derecho incluye también su elección sexual, su consentimiento, y también responder a las determinaciones biológicas, psicológicas y fisiológicas que una mujer tiene para poder ser mamá. Imaginen si con 13 años queda embarazada. Nosotros hoy sabemos científicamente que no es la edad adecuada para su formación, para su desarrollo. Ahora, tengan en cuenta que esta tradición
y costumbre de la comunidad indígena no nace de la nada. Como decíamos, la cultura nace por generaciones y generaciones de adaptación. En medios, de hecho, todas las culturas pasamos por esa etapa, hacíamos eso, es decir, entregábamos a las niñas muy jóvenes porque morían muchísimas en el parto, entonces tenían que comenzar muy jóvenes para poder tener muchos hijos, porque también los hijos que llegaban a los 12 o 10 años eran muy pocos. Una infección de oído era mortal, no teníamos antibióticos, un derrame interno era casi una condena de muerte. Entonces, estas prácticas nacen para poder adaptarse a las condiciones que existían. Imagínense una comunidad indígena en la Amazonía que tiene muy pocas familias y que están esparcidas en territorios grandes. Es muy complejo el tema de la supervivencia como cultura. No sé si me explico, pero si yo no les caso a las niñas pequeñas de 12, 13, 14, 15 años, luego cuando tienen 17, 18, 19 años, se van de la comunidad. Ustedes saben que hoy en día los celulares están en todas partes, ellos ya conocen las posibilidades que están fuera de la comunidad y quieren, por un muy buen motivo, que es vivir mejor, salir de la comunidad. Entonces, si nosotros en una comunidad determinada, en la Amazonía, con muy pocos miembros, no tengo este tipo de costumbres, en pocos años la comunidad desaparecería, porque las mujeres se irían de la comunidad, porque al final, en las condiciones culturales de estas tribus, de estos grupos, de estas culturas, los hombres, por lo general, tienen más ventajas sociales y tienen menos posibilidades de irse de la comunidad y por esas mismas ventajas. Mientras que las mujeres, si no tenemos esta práctica, se irían de la comunidad y se debilitaría tanto que en pocos años o décadas la comunidad desaparecería. Entonces, estas costumbres responden a situaciones, ¿no es cierto?, de salud, sociales, políticas, económicas, que hacen que la costumbre se mantenga. De 60 comunidades indígenas que usaban esta técnica, que usaban esta estrategia en México para casar a las personas de su comunidad, a las mujeres de su comunidad muy jóvenes, que se les entrega al tío, que por general es el tíos adultos o viudos, porque ellos tienen la capacidad de sostener una familia. No se le entrega a alguien de la misma edad porque no, ¿quién sostendría a la mujer y a los hijos que vayan llegando? Entonces, esta costumbre de 60 comunidades en México, lo que se hizo, por darles un ejemplo, es crear una ley que castigaba la práctica cultural, de tal manera que 13 de las 60 comunidades dejaron de hacerlo, pero las otras 27 o 37, no, 47 comunidades siguen practicándolo en México hasta ahora. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en la situación, busquen una alternativa para al mismo tiempo resolver el problema de los derechos humanos, de los derechos de los niños y niñas y adolescentes en juego, pero también puedan responder a los cuestionamientos que les he dado ahora y las situaciones que les he dado ahora. Ustedes no pueden decir, listo, vamos a poner esto y no vamos a resolver los problemas que pueden causar en la comunidad, o también caer en hiperculturalismos queriendo imponer nuestros principios y valores mestizos a las comunidades indígenas. ¿Cómo van a escribir el párrafo? Para escribir el párrafo, les voy a pedir, y pueden ustedes leer en las rúbricas del trabajo, les voy a pedir que hagan un solo párrafo, es decir, los puntos sean puntos seguidos, no puntos aparte, sino que sean oraciones, donde las oraciones del párrafo tengan funciones. La primera oración es la oración de enganche, en donde ustedes van a escribir una oración que al lector le llame la atención y al mismo tiempo ya le introduzca en el tema. Puede ser una pregunta, puede ser una frase, pero que le llame la atención al lector para que siga interesado en el tema. La segunda oración va a ser una oración de contexto, en donde ustedes puedan explicar el caso que les he contado o un caso general, ¿no es cierto?, para que pueda, seguido al contexto, ustedes escribir una oración donde pongan su propuesta.
una propuesta concreta, si voy a usar charlas de información, mesas de diálogo, si voy a usar leyes, si voy a crear sanciones, la propuesta que ustedes quieran hacer para resolver esta situación de un choque cultural entre la costumbre de un grupo determinado con la de los derechos o con la de las leyes de la República. Entonces, su propuesta, por favor, en lo más concreta y clara posible. ¿Cuál es mi recomendación siempre cuando escriban? Usar la estructura básica de una oración, es decir, sujeto, verbo y predicado. No repetir información, acuérdense que es solo un párrafo, ser coherente, que tenga coherencia, y eso les va a evitar que vayan a perder puntos con este trabajo. Luego de que ustedes tengan su oración de propuesta, les voy a pedir que hagan una oración que sea, unas 2 oraciones que sean sus argumentos. Los argumentos, en vez de 2 o 3 oraciones de argumentos, ustedes van a defender su propuesta. ¿Cómo se puede defender una propuesta? ¿Cómo se argumenta una propuesta? Por ejemplo, con casos similares, como el que les contaba de México, ¿no es cierto? Dicen, no, este caso en México, este caso en Brasil, se realizó de esta manera, logrando éxito, no sé. Casos semejantes. Pueden ser también leyes, donde ustedes pueden argumentar en base al tratado internacional que defiende la libertad sexual de los niños, niñas y adolescentes, en el artículo tal y tal, ¿no es cierto? O la Constitución, pueden funcionar como argumentos. También teorías psicológicas, biológicas, fisiológicas, teorías económicas, en donde ustedes puedan recibir un apoyo a su propuesta, también pueden servir como argumentos. Luego les voy a pedir que hagan un análisis de supuestos de su propuesta. ¿Qué quiere decir esto? De qué requieren para que su propuesta se cumpla. Si hacen una campaña de concientización, pues requerirán personas capacitadas en las 2 culturas, en el idioma de la cultura a la cual van ustedes a atender, que si requieren presupuestos, si requieren que la comunidad esté de acuerdo, si los líderes de la comunidad van a estar de acuerdo. ¿Cómo voy a lograr que los líderes estén de acuerdo con esta propuesta? Y también las implicaciones. Toda propuesta tiene implicaciones, a veces con muy buenas intenciones. Yo puedo proponer cosas, pero las implicaciones son nefastas. Como yo les decía, en el caso de que ustedes lograran que se elimine esta práctica de entregar a la hija menor al tío soltero o viudo mayor, si se elimina esa práctica, es muy probable que disminuya el número de mujeres jóvenes que se queden en la comunidad porque no van a tener este lazo de maternidad que les mantenía en la comunidad y tendrían que buscar estas alternativas para que eso no suceda. Entonces, analicen bien qué implicaciones va a tener y cómo ustedes responderían a esas implicaciones o cómo su propuesta se puede enriquecer con elementos que hagan que se respeten los derechos, pero que la comunidad no tenga que sufrir, por ejemplo, una disminución de mano de obra, que sería uno de los elementos clave en este caso. Por último, cierren su párrafo con una oración de conclusión en donde pueden hacer un pequeño resumen de lo tratado en el párrafo o proyectar su párrafo hacia otros elementos o situaciones que puedan analizarse, que ya no hay espacio para hacerlo aquí. A veces se concluye con una frase célebre, etcétera, ¿no? Entonces, este párrafo de al menos 8 oraciones tiene que estar muy bien elaborado, pensado, pueden utilizar estos casos, estas leyes, estas teorías, pueden usar la inteligencia artificial, la internet, libros, comentarios con personas. Lo importante de aquí es que ustedes puedan tener estos elementos y cumplir con la rúbrica para tener la mejor posibilidad de tener una buena nota en este trabajo. El trabajo es sobre 10 puntos y voy a pedirles que lo suban hasta el fin de semana y yo poder calificar la semana que viene. Lamentablemente se nos termina el tiempo porque sería muy interesante poder tener una entrevista con cada uno de ustedes luego, pero lamentablemente, como digo, ya la próxima semana cerramos el parcial y tenemos 2 lecturas pendientes que les dejo ya y que esas 2 lecturas vamos a analizar en la primera hora de la semana que viene y en la segunda hora lo que vamos a hacer es dar el examen parcial. Entonces,
el trabajo del TikTok son 10 puntos, más 10 puntos de este párrafo, por favor, escríbanlo en Word, pásenlo a PDF y súbanlo en PDF al EVA, y yo les calificaré en base a estos puntos, y que obviamente que no tengan faltas ortográficas, que tengan 2 fuentes bibliográficas al menos. Ahí ustedes van a ver en las rúbricas los elementos del párrafo. Entonces, quiero agradecerles por la atención a este video. Y nuevamente, qué pena no haber podido tener clases. Me dicen que fueron varios factores que hicieron que no tengamos clases. De todas maneras, les dejo esta clase. Muchísimas gracias por la atención. Escriban su párrafo, hagan las lecturas que están en el EVA y nos vemos la semana que viene. Adiós.